Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. No sé cómo tú orarás, pero cierra tus ojos y dile: gracias por la oportunidad que tengo de estar aquí. Señor, gracias por lo hermoso que nos has dejado de este mundo. Pero lo más grande que podemos ver es que, siendo Dios, decidiste venir a este planeta, morir por nosotros, y que esa obra que aún no entendemos nos hace hijos del Dios Altísimo. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por amarnos. Hay tantas cosas que podríamos decirte, pero solamente podemos ser agradecidos y vivir una vida agradecida. Gracias, Jesús. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte. Qué increíble es el Señor, ¿verdad? Viene a esta tierra, no viene como Rambo, ni como Iron Man. Viene sencillo. Coge a 12 discípulos, los enseña, anda entre ellos y cambia la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién puede decir eso? Y eso que hay personajes como Alejandro Magno, no sé, gente admirable, pero ¿quién como él, verdad? Que dejó tantos y tantos textos en la Biblia para que nosotros hagamos hoy una reflexión. Porque la palabra es el mayor atentado contra tu corazón que puedes llegar a tener. La palabra de Dios es, dice la Biblia, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, hasta los tuétanos, que te confronta hasta tal punto que puede llegar a ahogarte. Y sin embargo, Dios es amor. No sé, es impresionante. Yo la primera vez que escuché Dios es amor, no sé, escúchate, ¿no? Lo de afectos en el amado. Yo creo que Dios ahí nos reveló un poquito. Y a los jóvenes este viernes fue algo muy bonito ver cómo Dios también quiere que entendamos que Él es un Padre bueno. Y que todo lo que vivimos en esta vida no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. Los patrones que dejaron nuestros padres, sean buenos o sean malos, no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver. Dios no tiene nada que ver con los humanos. Una pregunta se resolvería bien fácil de esta generación y es: ¿eso por qué, si fuera Dios, no pasaría? ¿No? Si Dios fuera bueno, no pasaría hambre. Si Dios fuera, no sé qué. Vivimos en libertad. Y por causa del libertinaje del hombre, vivimos todo lo que vivimos. Por eso en esta serie que estamos a punto de acabar, estamos hablando sobre la vida de Juan el Bautista. Y en su principio hablamos un poquito sobre Juan 5:35, que nos habla de la evaluación que hace Juan el Bautista sobre
la vida de Juan, o sea, de su vida, ¿no? De Juan el Bautista, como el compromiso, ¿no? Como una vida comprometida. Y sí que me alucina, ¿no? El hecho de... me sorprende, ¿no? Cómo Dios nos llevó a ese vaso de cristal que tapaba la vela y no dejaba que se encendiera. No sé si os recordáis, ¿no? Es la realidad de muchos de nosotros. Cuando vivimos vidas religiosas, vivimos vidas que intentan imitar a otros y no buscan a Cristo, en la sencillez de uno mismo, en la sencillez de decir, mira, voy a buscarte y ya está, ¿sabes? No hay que imitar a nadie, siendo tú, porque tú eres único, tú eres única, ¿no? Y tú tienes la habilidad de conectarte. Y en esa conexión... Gracias. Esa conexión no es una conexión que tengas que imitar. Todos tenemos acceso por la sangre de Jesús. Entonces, en esa reflexión leemos y estudiamos el pasaje de Juan el Bautista y sacamos 3 puntos. Y uno de los puntos es que cuando tú te comprometes en la vida, el compromiso con la palabra y con el Señor, Dios te aviva. Y vamos a hablar hoy de eso. En el segundo punto, que no vamos a hablar, porque esta mañana no lo he conseguido llegar, es que cuando tú te comprometes con el Señor, Dios te da fuerzas. Unas fuerzas que ya veréis, ¿no? Lo hablaremos, que Dios pone el querer como el hacer. Y luego nos quedamos en el tercer punto, y el tercer punto habla sobre la revelación. El compromiso y el trabajo para Dios te revela quién es Dios en medio del camino. Entonces me gustaría hablar hoy, sin más, sobre el pasaje donde Juan el Bautista, desde bien pequeñito, se le asigna una ubicación, ¿sí? Y en esa ubicación, en ese lugar, se desarrolla y nunca decide irse. Es curioso, ¿no? Porque no es un sitio donde uno puede decir, es que hay un paisaje increíble, es que... No. Dice en Lucas 1:80, y oramos, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desérticos, o estuvo en desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos cómo ser más comprometidos en nuestros días con tu palabra, con el movimiento de Dios. Señor, revélanos cómo hacerlo mejor. Queremos ser como Juan el Bautista, Señor. Queremos ser como tú, Jesús. Señor, gracias por las Escrituras y por lo que nos dejas aquí para aprender. Amén. Amén. Pues es curioso, ¿no? El niño, ¿dónde nació? En un desierto. Dice, el desierto fue el lugar donde Juan el Bautista se formó y se desarrolló. O sea, él decidió y se quedó allí. Naces en Toledo, te quedas en Toledo, que es lo más cercano a un desierto que hay. Porque yo he visto Toledo y Castilla-La Mancha y eso está seco. Pero no me digas que no, los toledanos son duros. Fue fiel al lugar en el cual Dios lo llamó. No se desubicó durante su existencia. No se registra que me gustaría irme a las Bahamas. No, se quedó allí, en ese lugar. No dijo, me voy un poquito para el río, me fui. No, siempre se mantuvo en los desiertos, allí. Juan se adaptó perfectamente en aquella posición que Dios le había escogido. Se adaptó. Comía, cazaba, vivía. En Lucas 3:2 vemos como los sacerdotes y la gente importante de aquel tiempo, allí en su tierra, pues le iban a ver. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, en Lucas 3:2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto,
O sea, ¿dónde vino la palabra? En el desierto. ¿Dónde Dios habló a Juan el Bautista? En el desierto. ¿Dónde nació? En el desierto. A veces la iglesia, se nos ha metido una cultura de viajar que no está mal. No está mal para aprender y está, incluso lo aconsejo. Pero Dios, donde te comprometas, te va a avivar. Te va a visitar. Allí donde te comprometas, Él va a hablarte por medio de las piedras si hace falta. Me sorprende porque Dios vino a Juan en el mismo lugar, en la misma ubicación que se formó. En Lucas 3:2 lo vemos. Durante toda su estancia jamás perdió la dimensión del desierto. O sea, porque fue el lugar que él sabía que Dios había escogido para él, porque su padre, su familia, le adiestró en dos cosas importantes. Los teólogos dicen que el Padre le había metido tanta, tú eres tal, le había metido tanta identidad, le había profetizado, le habían instruido tanto sobre que Dios iba a hacer algo con él, para que veáis lo importante que unos padres influyan a sus hijos y los mentoren en la palabra de Dios, que se quedó ahí y dijo, va a pasar, ¿sí? De hecho, durante toda su estancia, jamás, dice, perdió la dimensión del desierto, porque fue el lugar que Dios escogió para él. Cuando la palabra de Dios vino a él en el desierto, no salió corriendo. Se movió hacia el Jordán, pero manteniéndose en la parte del desierto. Es curioso. Dice que en aquellos días, Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, del 1 al 2. No sé, en los días de hoy uno va creciendo, y de hecho en los movimientos de hoy más modernos, y no digo que esté mal ir a las grandes ciudades, está bien, yo creo en eso, pero si Dios te llama a estar en un pueblecito, pues qué bien también, ¿no? O sea, el caso es que obedezcamos lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo veo a mis hermanas mexicanas que vienen a España, otra cultura, a mis hermanos colombianos. No sé, a mí me flipa, me alucina a la gente que viene de otros países y se queda en una iglesia, se planta, sirve y se muere ahí. ¿Qué crees, que eso no lo tiene en cuenta Dios? Es que el compromiso tiene un efecto tan poderoso. Qué bonito, ¿no? Ver al hermano contando su testimonio. Un hombre increíble en el sentido de está haciendo su discipulado, está volviendo a empezar cuando ha estado dando clases en la universidad. Ha estado preparando a pastores. ¿No? Y sin embargo, dice que está volviendo como a vivir de nuevo, ¿no? Ese despertar. Qué enseñanza, ¿no? Tan bonita de ver a alguien tan bien colocado, tan bien amueblado, como decimos en la mente. Porque hoy día la gente no está así de amueblada. Tenemos la cabeza, como decimos por aquí por Madrid, pachope, ¿eh? Como está escrito en el libro del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3 y 4. Es que era el desierto lo que identificaba su ministerio. Era su perspectiva profética. Isaías reveló que el precursor del Mesías estaba, ¿dónde? En el desierto. Imagínate si hubiera cambiado de lugar. No sé qué hubiera pasado, pero la profecía no se hubiera cumplido. Juan no hubiera cumplido su destino profético. Imagínate si los que se fueron se hubieran quedado. Imagínate si tú no te hubieses cambiado de iglesia. A lo mejor fue allí. No digo que ya no hubiera plan o no hay plan, pero imagínate lo que es que te quedes en un lugar,
te plantes y digas, aquí me quedo. Y que el Señor lo sepa, porque yo en el momento que yo estuve en una iglesia y ahí y hasta que Dios me puso el empezar un nuevo lugar, yo jamás pensé que se podía uno ir de una iglesia, o jamás pensé que podía probar un lado en otro, no lo sabía. A lo mejor si lo hubiera sabido me hubiera ido antes, no lo sé. Pero yo no pensé hasta que Dios puso en mi corazón, como digo yo, se calentó mi corazón, se calentó y estaba súper ilusionado por llegar, ¿no? Y hasta que no lo vieron los pastores, hasta que no lo vio todo el mundo, yo no me largué. Yo recuerdo que estuve un año orando, hasta que un domingo, una semana antes, me dijeron, oye, ya te puedo decir. Digo, bueno, tengo que decírselo a mis padres. De hecho están aquí, yo tengo que decirles que me voy, que ellos ni saben nada. Dice, bueno, venga, pues otra semana, la siguiente semana te despedimos. Y un domingo cuando terminó el culto dijo que David se va, ¿sabes? Y se levantó todo y el culto se alargó, oraron por nosotros y se hicieron filas y la gente nos regalaba cosas. Fue algo muy bonito. El mantenerte en la posición donde Dios te habla, al final, Dios te bendice. Se cumple lo profético. Lo primero que aprendemos es que Jesús nos ama. Y lo segundo es que tenemos que hacer un compromiso con eso que se nos ha regalado. El perdón de nuestros pecados, la vida eterna. La iglesia está acostumbrada a vivir muy deprisa, pero hay que pararse. Porque la verdadera identidad del cristiano trata mucho con el quedarse en un lugar, con el comprometerse, trata de generar carácter, el carácter de Marta, de David, de Pepito, no, el carácter de Cristo. ¿Sabes? Si Cristo se formó y tuvo que sufrir, disfrutó y vivió muchas cosas y tuvo amigos y se fue de fiesta y tomó vino, ¿sí? Pero una de las cosas que jamás perdió fue la perspectiva de la vida de Dios en él. Cuando tú estás comprometido en un lugar, cuando tú estás comprometido con la obra de la iglesia, cuando tú estás comprometido, tu vida trae vida a otros. No hay muerte. Cuando la gente dice que la vida cristiana es aburrida, yo digo, el aburrido eres tú, que no oyes al Espíritu Santo, porque no hay nada más peligroso que leer la palabra, que atenta contra tu corazón y empezar a tomar decisiones a favor de. Es un reto, es una tensión, es como la cuerda de una guitarra y que tocamos y sonamos mal, pero en el momento que Dios penetra en nuestra mente, en nuestro corazón, entendemos que es la vida porque empezamos a sonar bien. De hecho, Corintios nos habla que somos como un metal resonante si no está el amor de Dios, si no hacemos las cosas como el amor de Dios. Somos como un metal que resuena, como una campana rota. Y así andamos muchos de nosotros porque no está la palabra compromiso. El compromiso es algo muy adherido al primer encuentro con el Señor. Porque cuando tú recibes a Dios y Dios está en tu corazón y lo entiendes, quieres hacer algo por Él, ¿sí? En el momento que Dios toca un corazón, ese corazón quiere hacer algo. No he visto ni uno que Dios le haya tocado que al día siguiente no haya intentado hacer algo para el Señor, porque la gratitud es una muestra. Perdón, la gratitud es una muestra, lo que quiero decir es que se muestra, se ve. Por eso hablábamos de la antorcha, porque los que se comprometen con Dios y con su iglesia, ¿os acordáis? Dios los enciende. Como una antorcha en medio de la oscuridad. En Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Iba a la moda, la Dolce & Gabbana. Cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Algunos dijeron, como estaba tan habituado al desierto cuando le encarcelaron, su rostro de no comer langostas y miel perdió el color. Acordaos que la miel significa, en la palabra de Dios, la palabra es más dulce que la miel, ¿no?
Eso nos pasa a muchos de nosotros. Dejamos de leer y nuestro rostro cambia. Nuestras intenciones cambian, nuestra mirada cambia. Porque lo que nos hace dulces es su palabra. El impacto de Juan el Bautista con su ciudad desértica fue tan grande que no solo atrajo a los pecadores al Jordán, sino también el interés y el liderazgo espiritual de una nación. Imagínate. Esta gente, ¿qué piensas que hay? ¿Los de ahí fuera no nos ven? Esta gente que cada lunes, por 10 años, dando de comer a Leganés. Es un martillo que penetra las conciencias de aquellos que se meten contra la iglesia. Es un martillo golpeando los corazones de los que no tienen a Cristo, diciéndoles: te amo, te amo, te amo. Es un martillo que rompe todos los argumentos del diablo en esta sociedad, que te dice que lo que haces es lo que te mereces. Nosotros estamos haciendo algo que no nos merecemos, y es colaborar con la obra del Espíritu Santo en esta tierra. Es todo por gracia. Algunos hasta se sienten dignos, dicen: no, es que yo me siento, ¿sabes? Los más religiosos a veces son los que más sirven, pero los que menos tienen sabiduría para entender el reino de Dios, porque no servimos por religión, servimos por pasión, servimos por la vida de Dios. No sé si entiendes eso. En Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos les enviaron a los sacerdotes y los levitas en Jerusalén, le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Qué hay en ti? ¿Por qué hay tanta pasión? ¿Por qué hay tanta vida? ¿Por qué? ¿Acaso eres el Mesías? ¿Acaso? Y él dijo que no, y no se cansó. No solamente era una pregunta donde atentaba contra su orgullo y su ego, sino era una pregunta trampa. Pero él sabía la pasión que tenía, porque con mucha ilusión hablaba de Jesús. Y eso es la vida de Dios. Cuando no leemos, cuando no colaboramos, cuando no estamos juntos, se nos apaga la vida, ¿sabes? Y yo quiero hablar sobre la vida. Tiene un nombre y tiene una frase y tiene muchos contextos y muchas historias. La vida con Dios, el que se compromete, Dios le aviva. El que se compromete con la iglesia, Dios le aviva. Por eso Juan el Bautista tenía tanta visión donde le puso. Allí se quedó en el desierto y había vida en el desierto. En un desierto había vida. ¿Cómo puede haber vida? Porque hay un hombre lleno de vida. Y trajo vida. Y trajo un movimiento de Dios. Y la gente iba al desierto a decir: ¿qué está pasando allí? Porque había vida. Yo te estoy diciendo, hermano, hermana, amigo, amiga, enemigo, quien seas que estés ahí sentado. Vive con Dios. Ten vida. El avivamiento no significa lo que muchas veces hemos entendido, que es mucha gente escuchando de Cristo. Avivamiento es la vida en tu corazón. La Biblia nos enseña en el hebreo que es ayab, en griego es anarasao, que significa literalmente volver de entre los muertos a la vida. Volver de entre los muertos a la vida. Y muchos de nosotros hemos de reconocer que estamos muertos por nuestra falta de compromiso con su iglesia, por nuestra falta de compromiso con la palabra, por nuestra falta de seriedad con las cosas de Dios. Andamos como muertos. Somos como el de Frankenstein. Tum, 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 tum. Por eso hay un texto en 1 Reyes 17:22 que me gusta mucho, que es la viuda de Sarepta, donde Elías entra y le pide de comer. Y hay un texto ahí, hay una historia donde surge el milagro, donde la viuda, hay un momento ya después que pierde a su hijo y se queja contra Elías y le dice: ¿pero para qué vienes a mi casa? Vienes, me dices, haces un milagro, traes la palabra y al final mi hijo se muere.
Y así andamos muchos de nosotros, tenemos un encuentro con Cristo, entramos en la presencia de Dios esos primeros días, nos avivamos, pero no entendemos que a lo largo de nuestra vida Dios está generando carácter en nosotros para entender que sin Él nos morimos. Sin Él nos morimos. Y muchos de los problemas que tenemos hoy día es que nos alimentamos de todo lo que hay en internet, pero no hay una seriedad con la palabra de Dios a solas. No hay una seriedad con los hermanos. No hay una seriedad, un compromiso donde Dios te plantó. Volamos, pero no nos enraizamos, no echamos raíces. Por eso nuestro arbolito siempre es pequeño. Nuestra vida siempre es pequeña. Porque los grandes hombres y mujeres de Dios se quedaron, se plantaron, echaron raíces, fueron testimonios, fueron recordados por décadas. Y ahí podríamos entrar en la vida de muchos personajes que cambiaron la historia. Como por ejemplo puedes estudiar, a mí me gusta mucho la vida de Jackson Taylor, un hombre que se fue a la China y se quedó en la China y vistió como los chinos y revolucionó el lugar. Puedes estudiarlo, ahí te lo dejo. Y no, se fue, se echó la foto en el lugar y se fueron, como algunos hacen. Van a un lugar, va a haber avivamiento, se echan una foto, cantan una canción allí y luego se piran, pero no se quedan, ¿sabes? No se quedan en el lugar. No se mojan las piernas, por no decir el culo. No ha dicho culo. Y esta mujer, en Primera de Reyes 17:22, esta viuda, que esta mañana le he puesto marido, porque me he ido con la viuda de la tsunamita. Se quejó. ¿Para qué vienes aquí? ¿Para reírte de mí, Elías? Mi hijo ha muerto, ¿sabes? Pero fíjate lo que pasó. Porque un verdadero avivamiento, estés en el estado que estés, siempre pasa lo mismo. Dice que el Señor oyó la oración ¿de quién? ¿Del hombre de Dios? Porque los hombres de Dios traen vida, ahí donde van. Dice, y la vida volvió al niño y revivió. Esa es la palabra en el original, que es avivamiento. Vida. La vida con Dios. No podemos pensar que tenemos un Jesús que simplemente es una figurita en nuestro armario, o una pata de conejo que la llevamos aquí, que cuando nos va mal la vida dice, ay Señor, Señorcito, haz un milagrito para este pobrecito. No. A Jesús no se le llevan en el bolsillo. Cuando vemos en la Biblia a los romanos que se les dice en Romanos 14:9 que Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Escucha, la muerte no puede sujetar a los que tienen a Jesús, porque el espíritu de la muerte no tiene ninguna potestad sobre nosotros. ¿Por qué ser gobernados por la muerte? ¿Por qué ser gobernados por un pensamiento de vivamos la vida como podamos, cuando en nosotros debería haber gozo, alegría, pasión, ilusión? Aunque vivamos en un desierto, aunque vivamos en una casa que no es ni la nuestra, aunque vivamos en un sitio donde ni nacimos, Dios nos trajo para que entendamos algo. No es el lugar, es a quién tienes aquí dentro lo que determina la vida. La vida con Dios. Hay que celebrarla. La vida con Dios hay que transmitirla. Hay que agradecerla. Porque cuando uno se compromete, realmente vive un avivamiento.
¿Sabes? Las glorias humanas son el reflejo del egocentrismo. He escrito aquí una frase. Las glorias humanas son el reflejo del egocentrismo. Porque cuando Pablo está diciendo que todo lo tiene por basura, está diciendo, pero vosotros sabéis quién soy yo, el apóstol Pablo. Y les está enseñando, pero vosotros sabéis quién soy yo. Que a mí me enseñó Gamaliel. Es como si tú tuvieras un maestro y te hubiera enseñado Marta Carazo. ¿Tú sabes quién soy yo? A mí me enseñó la Marta. 3 años de escuela. Yo soy de Abriendo los Cielos. Ahí sí que se sufre. No, te lo digo porque muchos por ahí que se han ido a otros lugares hablan mal de nosotros. Está genial porque no pasa nada. Puedes decir lo que quieras. El que se mete con la iglesia se mete con Dios, no conmigo. Pero es bueno porque dice, y luego después dice, que yo soy de Abriendo los Cielos, después de decir, es que no veas qué gente, es que algunos nos han tachado incluso de decir, es que son demasiado radicales. Es que realmente nosotros hemos entendido algo desde que nacimos. Desde que Abriendo los Cielos empezó, hemos entendido que si queremos ser de los grandes, tenemos que servir. El servicio es la llave para un avivamiento. Y hemos servido 10 años con Unidos por su Causa, 10 años hemos estado. ¿Y de qué nos podemos gloriar de nuestro trabajo? 10 años con jóvenes. Hasta aquí me tienen los jóvenes ya. 10 años con 8 años con Explosión Juvenil en España, para arriba, para abajo, con los pastores, no sé qué, no sé cuántos, cuando antiguamente no había ni una reunión de jóvenes. Nosotros hemos conseguido poner 800.000 personas. ¿Tú sabes qué pasada? 4 giras de hombre a hombre por la nación. Yo he hecho muchos kilómetros en esta vida. ¿Por qué lo he hecho? ¿Porque soy bueno? No. Porque Dios ha puesto vida en mí para hacerlo. Porque Dios ha puesto ilusión, pasión, vida. Despierta. Vida es lo que tú necesitas. Avivamiento. En inglés, revival, por si acaso hay alguno por ahí, Te das cuenta, ¿no? Un mes para esta palabra. La vida de Dios. Qué bonito es el Señor. Que nos deja su palabra. Y esta mañana, qué curioso, ¿no? Que me he equivocado con el tema de la vida de Sarepta. Pero me sorprende la tsunamita, ¿no? Porque primero fue Elías quien sana a la mujer y trajo vida, avivamiento. Pero a Eliseo le ocurrió lo mismo. Llega la tsunamita y la tsunamita decide meterle en su casa. La tsunamita tiene un viejo, ¿no? Como marido. El viejo tiene una mujer que es vieja. Los 2 viejecitos discuten, esto me lo invento yo, porque tienen que hacer una reforma. La vieja dice que hay que hacer la viejecita dice que hay que hacer una reforma para meter a Eliseo. Y el viejo no venció. Y dijo, pues bueno, pues ya que no. Y hacen una reforma, hacen una habitación, ponen una cama, ponen una silla, ponen una vela. Eliseo sube, se queda. Todo el mundo contento. Y el día siguiente, o la semana, o al mes, no tengo ni idea, van al campo a trabajar y otro niño muere. Y es curioso. Y se vuelve a repetir la misma escena. ¿Por qué? Pues es sencillo. Al fin y al cabo, la muerte tiene un trabajo. Sí. Ese espíritu que quiere que te mueras espiritualmente, que te pudras, que tus hijos sufran. Estamos necesitados de un avivamiento, hermanos. Pero no de un avivamiento porque venga un pastor. No de un avivamiento porque venga alguien que nos avive. Sino que tengamos una conciencia, un compromiso con nosotros mismos de decir, necesito vida o me muero.
Y eso es lo que pasó. La mujer se quejó, la tsunamita se quejó no con Elías, sino con Eliseo. Porque cuando le contó su marido, oye, tu hijo estaba en el campo y yo te lo envié de un dolor de cabeza y se murió. Ella no fue a otro lugar, sino que a reclamar ¿a quién? A Eliseo. La misma historia se repite. ¿Y Eliseo qué hizo? La metió en el cuarto al niño, en el cuarto que habían construido. Y allí vivió. ¿Cuántas predicaciones han salido de esto? No es nada nuevo. En el sentido de, haz reformas en tu vida para que la presencia de Dios habite. Haz reformas en tus amistades, en tu matrimonio. Haz reformas en tu manera de pensar. Haz reformas si hace falta en tu manera de vestir, con tal de que la presencia de Dios esté. Para que todo lo que esté muerto en ese lugar que has dedicado al Señor, para Él, pueda hacer el milagro del avivamiento. Haz reformas. Vive. La tsunamita, la viuda, tú, yo, necesitamos que Dios nos avive. ¿Y cómo nos aviva? Siendo serios con Dios, bajo el compromiso. Comprometámonos con el Señor. No tiene nada que ver con poner sillas, sino cómo pones las sillas de la iglesia. No tiene nada que ver con cantar y predicar, sino cómo lo haces. Porque la gran diferencia es que los que se comprometen, Dios los aviva. Los que se comprometen, Dios les da fuerza. Y los que se comprometen, Dios les revela qué es y cómo es y de qué manera es. Es imposible que tú andes en alegría sin un compromiso con la palabra y con una vida con